Muchas gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta, vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español, señora Montero. Esta comisión nació, como ya se ha dicho aquí, para la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad se realiza con preguntas a los comparecientes, no con alegatos o mentiras respecto de otros grupos de esta Cámara. La búsqueda de la verdad no solo es un imperativo ético, es un pilar fundamental, señorías, sobre el que sostiene toda sociedad que aspira a ser justa y democrática. Y creo que en estos momentos donde la corrupción que anidaba en el Gobierno socialista amenaza con erosionar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, perseguir la verdad no es un acto opcional, es una obligación moral y política. Así lo entiende mi grupo y así lo practico yo. Y la verdad es nuestra principal arma para luchar contra la corrupción. Y, señora Montero, usted hoy, esta mañana, ha faltado a la verdad en esta comisión. Usted hoy ha mentido. Usted hoy, cuando ha dicho que tanto en la parte y en la pieza relativa al fraude de hidrocarburos como en la llamada trama Coldo, las actuaciones que el señor Ardama está en curso proceden de la agencia tributaria, ha mentido. Ha mentido en menos en cuanto a la llamada trama Coldo. Y lo voy a explicar, y usted va a tener ocasión de explicarse. Porque, señorías socialistas, la búsqueda de la verdad no es ni una pantomima ni una amenaza, sino, como he dicho, el camino a la justicia. Y la verdad es tozuda. Señora Montero, quien denunció la trama en los tribunales fue el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Aquí está la primera parte de esa denuncia, señorías. Quien reconoce que fue así es la Fiscalía en su querella. Con fecha 10 de marzo de 2022 fue presentada denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada por parte de don Alfonso Serrano Sánchez Capuchino. ¿Ve usted aquí en un sitio la agencia tributaria? No, ni la encontrará. Porque en estas actuaciones la agencia tributaria participó cuando la UCO le pidió a la ONIF que aportara el auxilio judicial, lo hizo a partir del año 2022 y nunca correspondió la iniciativa a la agencia tributaria tal como usted ha dicho. Hoy ha intentado decir que son ustedes los adalides contra la lucha contra la corrupción y no es verdad. Porque dígame, señora Montero, y es una pregunta que quería hace mucho tiempo realizársela, exactamente, ¿usted cuándo conoció a través de la ONIF, la UCO, la Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado, que había una trama, hoy organización criminal, que estaba valiéndose de sus contactos en los distintos ministerios para lucrarse con la compraventa de mascarillas? Sí, muchas gracias. Y solamente quería antes comentar, señor presidente, que he intentado el voto telemático, pero no me ha sido concedido. O sea, se lo digo también para que se sepa, porque para mí hubiera sido mucho más cómodo, como ustedes entenderán, el haber procedido al voto telemático y haber continuado durante la mañana con la comisión que teníamos prevista, porque he tenido que suspender la agenda de esta tarde. Lo digo porque yo también considero que a veces se hace una interpretación muy estricta de los reglamentos, y en eso lo comparto con usted. Y ojalá, ¿no?, para el futuro podamos hacer una interpretación que permita que podamos ejercer el voto telemático en una circunstancia como la que en el día de hoy me ocupaba. Yo comparto, señor Khan, que la verdad es el mejor camino. Lo que no tengo claro es que el Partido Popular quiera arrojar verdad en esta comisión, todo lo contrario. Creo que el Partido Popular quiere alejarse de la verdad porque prefiere quedarse con los testimonios. Señora Montero, ¿cuándo conoció usted y de parte de quién la trama existente dentro del Gobierno? Usted me interrumpa, voy a contestar. Es que yo pregunto y usted responde. Le hago preguntas claras y directas. Puede responder con un sí, con un no o no lo sé, pero no lanzarnos soflamas aquí que no corresponde. Un momento, señor Camps. Señor Camps. Mire, señora Montero, ya lo he explicado muchas veces, señorías, ya lo he explicado muchas veces en esta comisión. Usted no estaba y evidentemente no tiene por qué saberlo. Este sistema no lo diseñó el Grupo Parlamentario Popular. Este es un sistema que se diseña en una legislatura determinada por fuerzas políticas que me da igual. No voy a decir cuáles, pero usted las conoce perfectamente. Antiguamente esto se sustanciaba en una comparecencia, como son todas las comparecencias habitualmente. El sistema pregunta-respuesta obedece a otra época.
y yo entiendo que cuando va bien, pero cuando va mal es molesto. Así que lo que le pido es que responda a las preguntas que les formula el interpelante. Yo entiendo que usted pueda hacer un contexto o enmarcarlas. Lo que le resulta muy complicado a esta presidencia de entender es la dilación del tiempo o la contestación a cuestiones que nos le están preguntando. Así que, por favor, le ruego se ciña a la pregunta, señora Montero. Sí, señoría, y gracias por el amparo. Me ciño a la pregunta, pero evidentemente la tengo que contestar de la manera y de la forma que considero más adecuada para poder explicarme. No, eso no se lo voy a discutir. Eso se lo digo, que le agradezco el amparo en este sentido, pero también creo que la persona que pregunta tiene que dejar contestar, y por eso le decía al señor Khan que esto no era un juicio y que, por tanto, le puedo dar contexto a mi respuesta como pretendía ser. Efectivamente, la verdad es el mejor camino. Lo que ocurre, señor Khan, es que yo estoy contestando en el día de hoy preguntas relativas a la declaración de un delincuente que pide comparecer voluntariamente ante el juez y que, por supuesto, entiendo que utiliza como estrategia de defensa acusar a otras personas que son inocentes. Yo sí le quiero decir que, claro, que la agencia tributaria está haciendo una tarea primordial en todo lo que tiene que ver con descubrir mucho fraude fiscal que en algunas ocasiones están asociados a otro tipo de fraude. Y en este caso, el señor Aldama, en un fraude de hidrocarburos que fue detectado por la agencia tributaria, concretamente en la delegación de Aragón, y que a partir de ahí se hicieron una serie de investigaciones que dieron lugar a toda una trama que, como usted sabe, lo está estudiando la justicia, lo está estudiando la Fiscalía. Usted me preguntaba, ¿cuándo conoció usted de la parte que tiene que ver con la trama Coldo? Y lo he contestado esta mañana. Lo conocí el día que se produjeron los registros en el Ministerio de Transporte. Estaba también la agencia tributaria, igual que están muchas veces agentes de aduana en determinados tipos de delitos, por el hecho de que siempre las exportaciones están presentes. Lo conocí ese día y, por tanto, me enteré casi de inmediato que se produjo la detención del señor Coldo, que creo que fue a las pocas horas. O sea, para centrarnos, en febrero del año 2024 dice que usted se enteró. Correcto. ¿Y entonces cómo sabe usted que estaba iniciando todos estos trámites la agencia tributaria con anterioridad? Porque lo he leído en la prensa. En la prensa. Ah, ¿usted se entera de lo que hace la agencia tributaria por la prensa? Sí. Ah, bueno saberlo. Por Pues mire, supuesto. yo le voy a decir por dónde debería enterarse y no era por la prensa. Porque Pero muchas veces, señor Khan, se filtran documentos de la agencia tributaria por parte de los periodistas o a los periodistas en el que uno ve sí, eso lo saben ustedes muy bien, en efecto. Cómo es el resultado de una investigación, pero los informes de la agencia tributaria, usted creo que lo sabe, debe de saberlo, son informes que van a la Fiscalía cuando se entiende que hay algún tipo de delito que está detrás y que se requiere su investigación. Por eso voy a preguntarle, vamos a ser sistemáticos. Vamos a ser sistemáticos. Y por tanto, señoría, termino. He conocido por la prensa todas las actuaciones que se habían ido formulando, incluidas las actuaciones de hidrocarburos, que evidentemente tampoco conocía. Y, por cierto, señora ministra, señora Montero, las actuaciones de hidrocarburos no empiezan en Zaragoza. Las que empiezan en Zaragoza por el inspector Raúl Burillo son las de la trama Coldo. Se lo especifico para que no vuelva a cometer errores en la respuesta. Es que, bien, yo le agradezco, Mire, su especificidad. Señora Montero, ambas están relacionadas. Vamos a sistematizar, preguntar. ¿Cómo era su relación con el señor Ábalos durante los años 2017 a 2021? Ambos eran miembros del Gobierno y le pregunto justo por esta etapa, porque sabe usted que el presidente del Gobierno ha dicho que, textualmente, este Gobierno, mi Gobierno, es un Gobierno limpio, de lo que se desprende que sus anteriores Gobiernos al menos no eran tan limpios. Por eso le pregunto por la etapa no tan limpia, 17-21. ¿Cómo se lleva usted con el señor Ábalos? Muy bien. ¿Relaciones profesionales únicamente o también personales? No, normalmente profesionales y de compañeros, no somos amigos, si es lo que me pregunta. Eran los tiempos en los que usted iba a sus cumpleaños, ha manifestado anteriormente. Fui una vez a su cumpleaños. Fue una vez a su cumpleaños. En ese cumpleaños usted no se recuerda haber coincidido con el señor Aldama. Le enseño una foto para ver ahora si viéndola usted lo recuerda. Es el de la izquierda. Es el de la izquierda. Entonces, usted no recuerda haber coincidido nunca con este señor, pero también consta que estuvo usted en noviembre del año 19
en la noche electoral el señor Aldama estuvo en la sede y usted también estaba en la sede socialista celebrando. Tampoco recuerda haber coincidido con él. En la sede de una noche electoral, sobre todo cuando se ganan las elecciones, hay miles de personas. Bueno, en este caso se habían perdido. Sobre pero todo bueno. cuando se ganan, le decía. En este caso se habían perdido. Bueno, entonces su relación trascendía lo profesional, ¿no? Entiendo, su relación trascendía lo profesional. No, le acabo de decir, es una relación normal de dos personas que pertenecemos al Partido Socialista y que además hemos coincidido como miembros de un mismo gobierno, relaciones de compañeros, como yo me imagino que tienen todo el mundo que se relaciona cada día. Vale, está ya el caso Koldo. El señor Ábalos, hasta ese momento era diputado. Le piden ustedes el acta. ¿A partir de ahí ha mantenido usted contactos con el señor Ábalos? No, justo de verlo en el Congreso de los Diputados cuando acude. Exacto. ¿Sabe quién es usted? Ha dicho que sí, el señor Koldo Izaguirre. ¿Sabe quién es? Sí, ¿Sabes? Aunque con usted ha dicho que no tenía trato prácticamente. cortesía. De cortesía. Pero ¿sabe usted si el señor García Izaguirre mantenía algún tipo de contacto puntual o periódico con personas de su entorno profesional o político? Bueno, ya he comentado esta mañana y me lo ha preguntado alguno de los otros diputados a propósito de si mi director de gabinete mantenía relación con el señor Koldo. He dicho que las cuestiones relativas a mi director de gabinete, porque ha emprendido acciones legales para lavar su imagen, básicamente por la declaración del señor Aldama, no voy a entrar en ella, pero no tengo conocimiento de que el señor Koldo tuviera en mi entorno íntimo, familiar, de amigo, ningún tipo de relación. No, me refiero al entorno profesional y político, le he dicho. Eso es lo que le he dicho. No me refería únicamente a su jefe de gabinete. Evidentemente, si se refiere al señor Ábalos, sé que tenía relación con el señor Ábalos. Más allá del señor Ábalos. No, podemos circunscribirnos al área de su ministerio, de la competencia de su ministerio. Excepción Pero hay hecha, más gente que el jefe de gabinete. Excepción hecha de lo que le acabo de comentar, no me consta que tenga ningún tipo de relación con ninguna otra persona, pero entre gabinetes habitualmente hay llamadas bastante frecuentes y no sé si ha habido algún contacto del señor Koldo con alguna persona que no sea el señor Moreno. ¿No le da usted ninguna validez a los apuntes que aparecen en un documento que también apareció en los medios de comunicación? La letra es pequeña, desde aquí no verá, pero que pone que en cinco ocasiones el señor Koldo tenía agendado a su jefe de gabinete para tomarse algo con él, comer o comentar cosas de Hacienda. Textualmente le digo. Sí, sí, y textualmente le vuelvo a repetir lo que le he dicho al principio de su pregunta. He dicho que de la parte relativa al señor Moreno Medina, por la situación que le he descrito de haber emprendido acciones judiciales, no voy a contestar y no me consta que haya ninguna persona que mantenga relación con el señor Koldo. Pero dicho esto, entre gabinetes, y usted lo debe de saber porque creo que usted también ha tenido responsabilidades en estos entornos, en gabinete hay relación frecuente entre los diferentes ministerios, pero no le puedo decir si el señor Koldo se ha dirigido a algún miembro de mi gabinete durante el periodo que estuvo con el señor Ábalos, que no sea a través del señor Moreno. ¿Usted ha manifestado que no le ha preguntado nada a su jefe de gabinete al respecto de esta cuestión? No, yo no he manifestado eso. He dicho que no voy a hablar de este tema. No he dicho que no haya preguntado. Vale, pues yo le pregunto, ¿ha tenido usted alguna conversación con su jefe de gabinete al respecto de esto? Y le insisto, con lo que he dicho anteriormente, no voy a hablar ninguna No cuestión. contesta, se acoge a su derecho a no contestar. Se acoge a su derecho a no contestar. No, me acojo al derecho. Pues yo entiendo que su silencio es que sí que claramente lo ha tenido. Yo le voy a contestar, me acojo al derecho que creo que tiene cualquier persona a emprender acciones legales cuando su nombre se utiliza. No, pero ese es el derecho de su jefe de gabinete, no el suyo aquí. Usted tiene que aquí responder o decir que no responde. Señor Kant, no le interrumpo cuando usted habla. No, es que le estoy hablando, es que no es su jefe de gabinete. Es que no me va a avasallar. Yo no le interrumpo cuando usted habla, le ruego que mantenga usted el respeto que yo le mantengo a usted. Y yo que conteste lo que le pregunto. Y yo a usted le dejo terminar la pregunta. Y yo le he dicho que yo no voy a hablar de materias que tengan que ver con el derecho que tiene mi director de gabinete a lavar su imagen después de las indecorosas declaraciones y de los delitos tan graves que el señor Aldama dijo el día que compareció como imputado. El señor Aldama le han llamado ustedes delincuente confeso en el día de hoy. Pero antes que eso le dieron ustedes la medalla a la Orden del Mérito de la Guardia Civil por sus profundos valores y por su tributo a España. Pero es que además también, reconoce este portfolio, es el que tiene en el edificio Semillas de Moncloa. Solo está allí. Tiene uno el señor Aldama. Y dentro de eso, ¿sabe qué hay? Un nombramiento como embajador plenipotenciario para las relaciones con el gobierno venezolano. Ha pasado de embajador plenipotenciario entre el gobierno venezolano y de medalla
a la orden del mérito de la Guardia Civil dada por su gobierno a que ahora digan que es un delincuente confeso. ¿No le merecen a usted, señoría, más respeto las declaraciones del señor Bolaños cuando dijo que hay que respetar a aquellos que colaboran con la justicia, o no las comparte? Que es un delincuente confeso, señor Camps, es una obviedad. Ha confesado los delitos. Por tanto, yo no estoy haciendo ninguna afirmación que no sea la propia que el señor Aldama ha reconocido en sede judicial. De hecho, parece, ¿no?, que eso posibilita que este señor salga de la libertad, de la prisión preventiva que había tenido. Me estoy refiriendo a él de la manera en la que este señor se ha expresado en los propios tribunales, un delincuente confeso. Y creo que el otro día, en la comparecencia del señor Marlaska, tuvieron ustedes ocasión de preguntarle a propósito de cómo se conceden las condecoraciones por parte de la policía y por parte de la Guardia Civil. Como sabe usted, porque usted tiene experiencia también dentro de la Administración General, son condecoraciones que se hacen por parte de estos cuerpos y que, evidentemente, son condecoraciones que son propuestas por parte de estos cuerpos. Señor Camps, mire, señora Montero, he intentado, al final aquí lo he conseguido, que no se imputen delitos o se califique jurídicamente conductas. El señor Aldama ha podido confesar, pero hasta que no haya una sentencia judicial que así lo ratifique, él no es un delincuente confeso. Así que, de la misma manera que le requiero a los diputados, señorías, ustedes lo requieren constantemente. Así que le rogaría que intente, en la medida de lo posible, suprimir ese calificativo. Siga. Gracias, señor presidente. ¿Y usted cree entonces que el señor Aldama es presuntamente un delincuente? Es que me acaba de decir el señor presidente que no me refiera a él con ese le he dicho adjetivo. presuntamente un delincuente. Señorías, pero lo ha formulado francamente bien. Presuntamente un delincuente. Siga, señor Camps. Creo que mi expresión que he utilizado anteriormente, que el señor presidente no le parece adecuada, contesta fácilmente a su pregunta, señoría. Y a su parecer, entonces, de este presunto delincuente, ¿qué delitos presuntamente ha cometido y qué delitos presuntamente no ha cometido? ¿Las entregas de sobres, que son un delito de cohecho, los ha cometido presuntamente o no? Es que no me corresponde a mí decir cuáles son los delitos que este señor ha cometido. Le ha estado llamando delincuente toda la mañana y parte de la tarde. No, perdone, que ha confesado delito. Lo que he dicho es que este señor... No ha confesado. ¿Que usted cree que no? Ha dicho su participación en unos hechos. Y si usted lo reconoce como tal, también está reconociendo los hechos. Por eso, para que no se lleve a equívoco sus palabras, le estoy preguntando si usted presuntamente al delincuente le reconoce los hechos que presuntamente dice que ha cometido. Bueno, es que parece un trabalenguas, señoría. Yo se lo digo con claridad. El señor Aldama hace una declaración en sede judicial que declara como imputado, por tanto, sin tener obligación de decir verdad, en una estrategia de defensa en la que miente y señala a personas que son inocentes. Es lo que opino, es lo que creo y es lo que puedo transmitir en esta declaración, en esta intervención. Usted manifiesta que miente, con lo cual los hechos no son verdad. Yo manifiesto que el señor Aldama miente. Y los hechos no son verdad, por lo tanto no ha cometido presuntamente ninguno de los delitos que dicen ustedes. Pero vamos, señora Montero. No, señor Camps. No, es que se contradicen ustedes a sí mismos. No, pero no era ninguna pregunta, señora Montero. No era ninguna pregunta, señora Montero. Bueno, pero ¿qué le voy a... El Gobierno constituyó un equipo interministerial para llevar a cabo las compras de equipo y material necesario durante la pandemia. Este equipo ha realizado las operaciones de las adquisiciones de los productos estimados por tramitación de urgencia. Es una respuesta de su ministerio a una pregunta parlamentaria. Posteriormente, cuando le preguntamos nuevamente si tenía como función este grupo monitorizar, controlar y sistematizar la información sobre los contratos de compra de material sanitario y quién ordenó su creación y quiénes lo integraban, el Ministerio de Hacienda dijo que no existía tal grupo. ¿Existió o no existió? Mire, en relación con la primera cuestión, ninguna contradicción entre lo que le digo y lo que afirmo. Ninguna contradicción. De hecho, el señor Aldama, después de su declaración, de su comparecencia, fue puesto en libertad, señoría, estando en prisión preventiva. Bueno, es que yo se lo recuerdo porque usted me quiere llevar a que yo he dicho una contradicción y estoy aclarando por qué no. A mí me parece una contradicción y me va a hacer parecer de opinión. Señora Montero, ¿existió o no existió el grupo de apoyo para la compra de material sanitario? Estoy aclarando la primera parte de lo que usted ha dicho, que creo que tengo derecho a aclararlo.
Por tanto, ninguna contradicción respecto a lo que dijo que fue mentira cuando señaló a personas en esa declaración y los hechos que se produjeron posteriormente que dieron lugar a la puesta en libertad del señor Aldama porque había reconocido, según la justicia, su participación en los hechos que le mantenían en prisión preventiva. En relación con lo que usted pregunta, no hubo un grupo de trabajo, si es lo que me pregunta. Vale, me doy por respondido. No, es que se lo voy a aclarar. Es que me parece importante saber. Pero, señora Montero, si se da por respondido, no insista. Señoría, pero considero que no solamente le respondo al señor Camps, estoy respondiendo a su señoría. Me responde a mí. No, le responda, señora Montero, respóndale al señor Camps, que es quien le interpela. Siga, señor Camps. Leo textualmente. En el Ministerio fuimos reforzando el equipo de compras hasta montar una célula logística de apoyo de medio centenar de personas que se trasladaron físicamente a la sede del Ingesa y en la que se implicó personalmente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El señor Illa en el año de la pandemia. Continúo leyendo. 2 secretarios de Estado, la de Hacienda y la de Comercio, y representantes del Ministerio de Defensa y Exteriores. Eran los encargados de localizar suministros, comprobar su viabilidad, negociar precios y organizar el operativo de traslado. ¿Existió o no existió ese grupo o célula logística o comisión ad hoc para asesorar en la compra de material sanitario al Ministerio de Sanidad? Pues le agradezco que usted haya vuelto a formular la pregunta porque se ha respondido en parte de esa pregunta. No fue un grupo de trabajo. El Ministerio de Hacienda, como el resto de ministerios que no eran autoridad competente durante el momento de la pandemia, estuvimos a servicio, a disposición de todos aquellos que tenían que realizar las tareas de compra, de avituallamiento, de protección de los trabajadores y, efectivamente, el Ministerio de Hacienda se ofreció y reforzó en el Ingesa, que fue concretamente en donde se produjo el refuerzo para la contratación, para la compra de material sanitario, que, como usted recordará, era bastante escaso, y se trasladaron pues, un volumen de personas a lo largo de ese periodo que eran expertas en contratación, expertas en la localización de suministros o simplemente expertos en comercio, como ocurrió con la Secretaría de Estado de Comercio, pero no había un grupo como tal constituido. Llámele usted como quiera. ¿Tenía conocimiento usted, señora Montero, de todos los contratos que se ajustaban con el visto bueno de aquel equipo, grupo, comisión o cédula? Es imposible tener conocimiento de todos los contratos que se formalizaron. ¿Qué le transmitía la Secretaría de Estado de Hacienda de lo que pasaba en aquel grupo? No, es que ¿algo le transmitiría? Apoyando al Ingesa en un momento muy difícil en donde era tan importante localizar un suministrador como establecer los contratos, como asegurar que el vuelo que habitualmente salía de China pudiera salir en el tiempo previsto. ¿Tuvo usted conocimiento de que la mayoría de estas compras se hicieron con IVA, aun cuando estaban exentos por un Real Decreto que ustedes aprobaron en abril del 2020? No, conocí el otro día, a raíz de la comparecencia en esta comisión de mi secretario de Estado de Hacienda, que creo que su compañero le interrogó a propósito de este tema y lo estamos explorando, porque no teníamos conocimiento de que se había producido ninguna situación de fraude. Entiendo en esa materia. A ver, señora Montero. ¿Me quiere decir ustedes IVA de mascarilla, declaran exentos por un Real Decreto que aprueba el Consejo de Ministros de 21 de abril de 2020 que no hay IVA en la compraventa de material sanitario y me dice usted que se ha enterado por la comparecencia en esta comisión de la semana pasada de su secretario de Estado? No le he dicho eso. ¿Qué me ha dicho? Me ha preguntado usted si yo conocía la existencia de fraude o de No. Le he dicho si usted conocía que la mayoría de esas compras se hicieron con IVA. No, se refería usted en el periodo en donde ya no estaba vigente el IVA de las mascarillas. Por tanto, es un fraude. O sea, no, le pregunto señoría, yo le voy a contestar lo que yo le entiendo de la pregunta. Es que no le estoy preguntando eso. Bueno, pero es que yo le voy a contestar lo que yo entiendo. Pues conteste usted lo que quiera. O se explica usted de otra manera. Me he explicado perfectamente. ¿Sabía usted que se habían hecho las compras de material sanitario con IVA? Cuando el IVA estaba vigente. ¿Cuando el IVA no estaba vigente? No, es lo que le estaba diciendo. Yo no sabía hasta que su compañero el otro día en esta comisión, a propósito de la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda, le comunicó que conocía que había un grupo de empresas que habían imputado el IVA y que posteriormente también lo habían devengado. No lo conocía, señores. Pues mire, todas estas que aparecen aquí, mire usted si hay la lista entera. Aparte de comentarlo luego otra cuestión, participaron en esa compraventa de material sanitario con IVA. Pero es que además
Usted tomaba razón en el Consejo de Ministros de esa compraventa. Tomaba razón cada compraventa y las hacían con IVA. Sí, sí, señoría, le daremos el listado entero de todas las compraventas que tomaba usted razón que se realizaban con IVA. Pero le pregunto hoy más allá. ¿Puede hoy, señora Montero, decirnos si se ha iniciado por su parte la agencia tributaria las oportunas acciones para el reintegro del IVA indebidamente pagado en estas operaciones? Yo le agradezco, y así además se lo hizo saber el secretario de Estado de Hacienda, No, que señor secretario no le dijo nada. Señor Khan, déjeme terminar por lo menos la pregunta que usted me acaba de hacer. Yo le agradezco que ustedes nos hagan llegar la información de la que dispongan, en la que tengan constancia de que alguna empresa, cuando no estaba vigente el IVA de las mascarillas, lo estaba repercutiendo. Imagino que posteriormente también devengando, porque evidentemente se harán todas las actuaciones que se consideren oportunas, no para reintegrar, señorías, sino para ver efectivamente qué ha ocurrido respecto a esta materia, porque pueden ser contratos previos a la formalización de la eliminación del IVA de las mascarillas o no. No tenemos esa información y me consta que el secretario de Estado se la solicitó a su grupo cuando su grupo se hizo eco de que esto estaba ocurriendo. Pero, señora Montero, nosotros no somos la agencia tributaria. No, es que no, nosotros no tenemos obligación de denunciar algo que ustedes debían saber. Nosotros no promulgamos reales decretos haciendo exención de IVA a la compra de productos de material sanitario. Y nosotros no esperamos 4 años casi cuando han prescrito para decir, ahora me entero, ahora voy a ver si hay un fraude de casi 200 millones de euros y estos señores que compraron material sanitario, que además tenían el IVA, no lo han devuelto o incluso se lo han podido compensar, que es un doble infracción tributaria. Pero que señor, usted dice, hay una dejación, claramente una incompetencia. Yo entiendo que no, señor Khan. Usted dice que no lo han devuelto. Ustedes hacen acusaciones. No lo sé. De que, no lo sé. Usted lo tiene que saber, yo no. No lo sé, no. Es que fue su grupo el que en esta comisión ha puesto de manifiesto estas circunstancias. Fue su grupo y, evidentemente, señor Khan, todos los ciudadanos, si conocemos un hecho que no se corresponde a la legalidad, tiene obligación de denunciarlo. Y, por tanto, si su grupo conoce que alguna empresa no cumplió estrictamente con la norma, estaremos encantados de poder revisar las actuaciones y, por supuesto, todos tenemos obligación de denunciar a aquel que se separa de la norma. Pero vamos a ver, señora Montero, creo que se equivoca usted de quién tiene la obligación. Se lo voy a volver a explicar. Usted estaba presente en el grupo que asesoraba al Ministerio de Sanidad a través de la Secretaría de Estado de Hacienda. Lo acaba de reconocer. Usted estaba en el Consejo de Ministros que aprobaba la toma de razón de dichas compras. ¿Sabe si iba con IVA o sin IVA? Que en este caso ya le digo yo que iban con IVA, porque además es público. Y en tercer lugar, así consta en los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas, que usted también conoce. Y me quiere decir algo que usted tiene que conocer, porque si no lo conoce es que es una verdadera incompetente. En 4 años no ha hecho usted absolutamente nada para recobrar cientos de millones de euros que se pagaron indebidamente. ¿Es una pregunta? ¿Sí? Sí, pues le contesto. Mire, yo no hago valoración de la competencia o incompetencia que entienda que tienen su señoría. No la hago. Así que les ruego el mismo respeto. No. Sí, yo estoy aquí para controlar al Gobierno y puedo opinar perfectamente si usted es competente o no en el ejercicio de sus funciones. Y yo también hágalo si quiere. No es el objeto de esta consideración. No es desde luego mi educación el hacerlo de esta es que manera. eso no es ser maleducado, señor Khan, ¿me va a permitir que termine alguna de mis respuestas? Es que me está llamando maleducado y no se lo consiento. ¿Me va a permitir, o señor presidente, me da amparo, porque no puedo terminar ninguna de mis respuestas? El señor Khan me interrumpe. Siga, además, señora Montero. Bueno, siga, pues prosigo. contéstele. Espero que el señor Khan no me interrumpa. Insisto, señoría, si tienen ustedes conocimiento de que alguna empresa ha cobrado indebidamente o ha habido algún problema con el IVA, como dijo mi secretario de Estado, por favor, hagan llegar esa situación, que la estudiaremos y la investigaremos. Y, en cualquier caso, después de lo que dijo su compañero, desde el propio Ministerio de Hacienda vamos a revisar si ha habido algún problema respecto a esta cuestión, con la información que tenemos disponible en Hacienda, en la que evidentemente conocemos si las empresas devengan o no devengan del IVA por lo que declaran. Y, por tanto, también nuestra capacidad y nuestro alcance obligatoriamente es limitado. Por eso, cualquier fuente que nos permita orientar esa investigación será bienvenida. Mire, le voy a hablar de un procedimiento que se inició la agencia tributaria. En junio de 2020, dentro de los planes habituales de control de las devoluciones de IVA, enmarcada en el Plan de Control Tributario 2020,
un equipo de inspección de la delegación de la Agencia Tributaria de Aragón inició una inspección a algunas empresas que, como ya han aparecido en medios de comunicación, en este caso Soluciones de Gestión y el señor Víctor de Aldama. ¿Usted esto le consta? Se ha publicado en muchísimos medios. Es lo que le comentaba antes cuando usted me dijo que estaba yo confundida. No. Sí, es lo que intentaba comentarle antes, porque está usted refiriéndose al caso Koldo, ¿no? Sí, claro. Al tema de las mascarillas. Sí. Y yo dije que la agencia tributaria, antes de ejercer como auxilio judicial, había estado haciendo una serie de investigaciones. O sea que sí, yo le pregunto desde cuándo le consta a usted. Desde que se conoce por los medios de comunicación. Desde que se conoce por los medios de comunicación. Bien, estas actuaciones inspectoras a las que he hecho referencia continuaron en marcha hasta el febrero de este año, que es cuando se conocen por los medios de comunicación, porque el juez le pide al inspector autuario, el señor Raúl Burillo, que vino aquí, que realizara un informe y aportara la totalidad de las actuaciones realizadas en febrero de este año. Eso es lo que le consta a usted, y ahí es cuando dice que la agencia tributaria ha participado en ella. ¿Sabe lo que decía ese informe del señor Raúl Burillo? ¿Lo ha leído usted en prensa? ¿Lo puedo omitir? He leído extractos. ¿O le hago un pequeño resumen? He leído extractos. Extractos como que Soluciones de Gestión no ha demostrado una experiencia real conocida en el sector de los equipos de protección personal individualizado y en concreto en el de las mascarillas, que los verdaderos adjudicatarios del negocio son don Víctor de Aldama y don Juan Carlos Cueto. Por cierto, ¿conoce usted a don Juan Carlos Cueto? Que los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas, sumando las ventas y restando los gastos ligados a las mismas, son muy elevados, en concreto 16.874.000 euros, que el señor de Aldama no es declarante de IRPF desde 2015, que los partícipes han dejado de ingresar cuotas superiores al elemento objetivo del tipo penal del delito contra la hacienda pública. Y en julio de 2021, dice el señor Burillo, los importantes beneficios obtenidos en 2020, las contingencias fiscales claras que se producen y las dudas enfrentadas en los hechos por los propios partícipes suponen la necesidad de trasladar su contenido a ámbito superior. Preguntado aquí por ello, dice que lo elevó al jefe de inspección regional. Y como el jefe de inspección regional no puede articular denuncia por delito fiscal, a su vez lo elevó a la delegada especial de la Agencia Tributaria en Aragón y esta a la vez al director de inspección número 2 de la Agencia Tributaria. Luego entraremos en ello porque a los dos los cesó usted posteriormente, justamente cuando tuvo usted constancia de las actuaciones. ¡Qué casualidad! En febrero de este año. Pero estamos en julio del 2021. El inspector actuario lo eleva a sus superiores. ¿Usted tiene algún tipo de conocimiento de esto? La agencia tributaria nunca le comenta nada. No, le digo más. Comentaba anteriormente que el señor Aldama estaba procesado o está en este momento en causa penal por 2 delitos y le decía que se habían iniciado a raíz de la agencia tributaria. Me refería a esto en el caso del señor Koldo, del caso conocido como la trama Koldo, pero igualmente ocurrió en la trama de hidrocarburos. Por eso decía que no me parece casual que el señor Aldama haya querido señalar a alguien del entorno de Hacienda, y a cualquiera que pueda entender lo que digo lo sabe perfectamente. Lo que no le digo más. Perdón. Lo que el inspector, según usted trae de su informe, comenta sobre esta persona es lo que me permite también afirmar que este señor no tiene ninguna credibilidad, porque fíjese usted los delitos o las irregularidades que el propio inspector, antes de conocerse públicamente este caso, le imputaba en relación con sus empresas o con su entramado de empresa. Un magnífico trabajo, por ejemplo, el del señor Burillo, que estuvo investigando y explorando con los medios que tiene la agencia tributaria para poder hacerlo. Por supuesto, hay un mecanismo jerárquico en la agencia tributaria en donde, dependiendo de los hechos, se trasladan a sus superiores y se queda en la propia agencia tributaria hasta que decide la agencia tributaria, en su caso, dar traslado a la Fiscalía, que es lo que se produce en esta ocasión, un traslado a la Fiscalía. No, mire, justamente no, es para que no cometa errores. Si no es a la Fiscalía, al juzgado. Para que no cometa errores, ni al juzgado tampoco. Bueno, en julio de 2021, el señor Burillo lo eleva. Sí, se lo aclaro. Lo eleva a sus superiores. Señor Cas, le voy a terminar de contestar. Es que usted me ha hecho varias preguntas respecto a lo que yo conocía. Le digo... Eso ya me lo ha dicho, que se entera por la prensa en el febrero de 2024. Yo no conocía ese informe, pero cuando le he dicho febrero, he apuntado anteriormente que fue a raíz del registro que se hizo en el Ministerio de Transporte. Y no le he preguntado nada respecto a eso. A las pocas horas del señor Koldo. Los ceses a los que usted hace referencia son previos.
No son. No, ahora se lo explicaré. lo de los No, yo ceses se lo cuando explico son. yo. Se lo explico yo, que conozco el cronograma. Los ceses son previos. Y el otro día el secretario de Estado de Hacienda explicó con todo lujo de detalle cuándo se habían firmado esos ceses, cuándo el informe se había remitido a la Fiscalía y cuándo salieron publicados en el Boletín Oficial del Estado. Dígame usted cuándo. Pues se lo explico tal como lo explicó el Las señor, fechas, por favor. perdone, el señor Gascón. Primero, los ceses se firmaron el día 1 de febrero. Perfecto. El día 2 de febrero se remitieron los informes o el informe a la Fiscalía y no fue hasta el 21 de febrero, creo recordar, eso ya no sé si el 20 o el 21, cuando se produjo el registro en el Ministerio de Transporte y a las pocas horas o al día siguiente la detención del Se señor olvida usted Coldo. de la fecha fundamental. ¿Cuándo se publicaron los ceses? El día 5, le he dicho. El día 5, no lo había dicho. Sí, creo que lo he el dicho día en mi 5. intervención. El día 1 se firman, pero en realidad el día 1 se firman, pero se publican el 5. Como y siempre, podemos pensar que entre el 2, que es cuando entra en el juzgado, y el 5 que se publican, el cese se ha podido producir en cualquier momento. Pero no le estaba preguntando, no le estaba preguntando de eso, señora. Señoría, pero si se firmaron el día 1. Se firmaron el día 1 y se publican el día 5. Se publican en el BOE. En el BOE, Claro. como pasa siempre en Es el que BOE. ¿Dónde quiere que se publiquen? No, es que el BOE, si usted ha trabajado en la Administración General del Estado, sabe que tarda más de un día y más de 2 en publicar las resoluciones de los diferentes departamentos. Por cierto, ceses que corresponden a la Pero agencia tributaria. a ver si me puede explicar esto, señora vicepresidenta, señora Montero. Dígame. En julio del 2021, los superiores del señor Burillo que pueden interponer denuncia por delito fiscal tienen conocimiento de unas actuaciones en las que el inspector actuario dice que hay claros indicios de ilícito penal. Julio del 2021. No interponen denuncia alguna hasta que un juez reclama las actuaciones. No hay interpuesta denuncia alguna por la agencia tributaria. Es más, se lo explico porque usted lo ha dicho mal. A día de hoy no se está investigando por delito fiscal a ninguno de los querellados por la... Sí, no se está investigando. Son 4 delitos y ninguno es delito fiscal. Tuve ocasión de decírselo al señor Burillo y el señor Burillo lo reconoció. No hay delito fiscal investigado. No hay denuncia de fiscal por la agencia tributaria. Y yo me pregunto, si un actuario en julio del 2021 dice que hay claramente hechos que pueden ser constitutivos de ilícito penal, ¿por qué no hace nada la agencia tributaria y no interpone la correspondiente denuncia ante la Fiscalía? ¿Usted lo sabe? Porque yo no. Y yo le digo, señor Can, ¿está usted queriendo decir que la agencia tributaria en algún momento no hizo su trabajo correctamente? Estoy queriendo decir que la agencia tributaria no interpuso denuncias fiscales cuando un inspector actuario decía que había ese pase para ello. ¿Está usted queriendo decir que la agencia tributaria en julio de 2021, que yo desconozco, no tuvo que hacer algo que no hizo, Sí. cosa que, insisto, yo desconozco y creo que usted tampoco conoce? Sería mucho más conveniente que concretara a quién está usted acusando de no haber hecho su trabajo y por qué motivo. Porque hacer una sospecha sobre el conjunto de la agencia tributaria que está demostrando que está persiguiendo el delito de una manera eficaz, llevando a investigaciones de este calibre al conjunto de las personas que están afectadas, incluso con cárcel. Si usted está acusando a alguien, me gustaría saberlo, porque yo lo que le puedo es defender la profesionalidad de la agencia tributaria. Yo, señora Montero, se lo digo. No siga incidiendo en mi argumento, se lo digo. Deje que acabe, señor Camps. Desde julio del 2021, la delegada especial en la delegación... Señor Camps, deje que acabe. ¿Ya ha acabado? Ah, muy bien. Pues En la delegación de Hacienda y el director de inspección, los dos que fueron cesados en febrero del 24, podían haber interpuesto, porque tenían base para ello, denuncia por delito fiscal y no lo hicieron. ¿Le parece? Lo he identificado, no estoy acusando de nada. Digo que podían haberlo hecho y no lo hicieron. ¿Está usted acusando a estas personas de haber hecho algo ilícito? ¿Está usted Le estoy diciendo de que esas dos personas podían a estas haber personas? interpuesto. Porque le quiero recordar... ¿Sabe usted que todos tenemos, incluidos los funcionarios públicos, si conocemos de un delito, interponer la denuncia, no? Yo no le interrumpo cuando usted pregunta. No, pero es que... Le ruego que no me interrumpa cuando yo contesto, si es usted tan amable. El pasado día, el señor Gascón, secretario de Estado de Hacienda, entonces director de la agencia tributaria, dijo que estas personas eran de su confianza porque estas personas formaron parte de su equipo. Y lo dijo el señor Gascón. Es decir, que no sé si usted quiere arrojar dudas sobre la profesionalidad
de estas personas o sobre aquellos que dirigen estas personas, pero ni una ni otra cuestión, señor Khan, se sostiene. Yo sé que hay obligación de cuando se conocen hechos que pueden ser ilícito penal, cualquier ciudadano español y más un funcionario en el ejercicio de sus funciones debe denunciarlo. Y en este caso no se denunció. Y siempre lo hace la agencia Señora tributaria. Montero, y si tiene antes usted que la prueba Audiencia en Nacional, contrario, ruego que usted lo denuncie y no haga afirmaciones genéricas Montero, sobre la agencia tributaria. No se vaya usted por los... No, al revés. Por las ramas. Yo lo de cerros de Úbeda no lo voy a utilizar. Antes que la Audiencia Nacional investigó la Fiscalía Anticorrupción y participó la ONIF en dicha investigación. Le digo exactamente desde cuándo. Enero del 2022. ¿Tuvo usted el conocimiento de ello? Pues no me dice usted que en julio del 21 ya se estaba investigando. No, esa es la Administración Tributaria de Aragón. Ahora le digo a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Usted antes que la agencia tributaria no había hecho investigaciones. Por favor, señor presidente, le estoy preguntando si conoció que la ONIF participó en la investigación del juzgado a partir de enero del 2022. Le he contestado a esa pregunta. Le contesté que conocí esta investigación en febrero del año 2024. Vale, no supo nada usted. A esta pregunta. No supo usted nada de la actividad de la ONIF desde enero del 2022. Pero vamos más allá. Puertos del Estado. Intervención general de la Administración Tributaria. Lo voy a resumir porque, dado lo mucho que usted habla cuando contesta, me estoy quedando sin tiempo. Señora Montero. Le quedan 10 minutos, sí. señor. Intervención general del Estado, no de la Administración Tributaria, señor Khan. Intervención general de la Administración del Estado. No, es que ha dicho usted tributaria. Intervención general de la Administración del Estado. IGAE. No me lo tiene que decir usted a mí cómo se pronuncia ni cómo se abrevia. Señora Montero, la Intervención general de la Administración del Estado realizó lo que conocemos como un IRCIA. ¿Sabe usted lo que es? Sí. Vale, pues si lo sabe entonces ya no se lo tengo que decir. Ese IRCIA manifestaba que habían habido claramente irregularidades en la contratación de mascarillas por puertos del Estado. ¿Vale? Le digo algunas. No hay constancia alguna de cómo conoció el ente público la existencia de esta empresa y si era factible que la misma pudiera proporcionar un suministro tan importante. El nombre lo conoció Puertos del Estado a través del Ministerio de Transporte sin que ello conste documentalmente. No consta ningún intento alternativo para contar con algún otro posible suministrador, aunque hoy ya sabíamos que lo sabían y lo ocultaron. La oferta de soluciones de gestión, la única que se valora, coincide exactamente con el importe del gasto acordado. En la misma no figuran plazos de entrega, no se ha cumplido con el requisito de publicidad, se contravino el artículo 120 de la Ley de Contratos del Estado, no figura que se negociara el precio y el resto de condiciones con el adjudicatario. Todo ello acaba en la mesa de subsecretaría, de su antigua subsecretaria, la señora Paneque, en enero del 22. ¿Usted no tuvo ninguna constancia de esto? Mire, le voy a decir lo que dijo el informe de la IGAE. El informe de la IGAE... No, si ya se lo he leído yo. No, es que se lo voy a leer yo porque usted lo ha leído de forma sesgada. El informe de la IGAE dice textualmente, y abro comillas, en relación con la selección del contratista, a continuación se establecen, dice textualmente, una serie de debilidades y dice que aun no tratándose de incumplimiento normativo, deberán tenerse en cuenta por la entidad en aras de obtener la mejor oferta posible. Sí que incumplió la ley, ¿eh? La Intervención General del Estado no detecta ningún incumplimiento normativo. Ahora sí, hace recomendaciones respecto a cómo hay que mejorar los procedimientos, como suele ocurrir en la mayoría, en la casi totalidad de los informes de la IGAE. Pero estos contratos de mascarilla fueron auditados de conformidad por la Intervención General del Estado y también por el propio Tribunal de Cuentas. ¿Entiende usted que contravenir el artículo 121b no es un incumplimiento normativo? Vuelvo a destacarle que tanto lo que dice la propia Intervención General del Estado, estamos leyendo el mismo, señoría, el mismo. La Intervención General del Estado no detecta incumplimientos normativos, pero sí irregularidades. Así lo dice de forma clara, y el Tribunal de Cuentas tampoco, señoría. Los contratos fueron legales y los procedimientos furon correctos. Lo cual no quiere decir que no se deriven ilícitos penales. Los sistemas de seguimiento que se puedan establecer por parte de la Administración General del Estado funcionan y han funcionado. Eso con independencia, señoría, de que algunos, de forma indebida, supuestamente, cobraran algunas comisiones que no correspondían. ¿Cuándo llegó ese informe a su mesa? Ese informe no llegó a mi mesa. ¿Y cómo se lo conoce entonces? Pues, evidentemente, usted entenderá, no, señor Khan, igual que lo tiene usted.
Sí. De la misma manera que Pero lo sí, tiene yo usted, se lo digo, y no porque, llegó a su porque mesa. apareció publicado en el diario ABC y a efectivamente. partir de me preocupé de conseguirlo entrando en la página web de la Intervención General de la Administración del Estado. De la misma manera hacemos todos los mortales cuando sale una información, sobre todo que afecta a este ministerio y que tiene que ver con documentación a la que una persona puede acceder, pues evidentemente se interesa O sea, por que ello. la ministra de Hacienda se entera de los informes de la intervención por la prensa. Muy bien, No, señora la Montero. ministra de Hacienda, eso no es correcto, señor Khan. La ministra de Hacienda, si se produce un incumplimiento de la norma, evidentemente puede ser advertida. Pero es que en estos contratos no hubo incumplimiento normativo. Señora Montero, ¿conoce usted al señor Javier Sánchez Fuentefría? Que sepa yo, no sé quién es. Si me No, da su usted más director referencia. general de presupuestos. Ah, por el apellido, ¿ves? Es que por el segundo apellido no lo A veces reconocía. la falta de memoria llega Pues por hasta eso le he unos dicho extremos. que me pusiera en contexto porque no sabía. No, pues no es sabía el su segundo director apellido. general de presupuestos. Sí, De claro. hecho, desde marzo del 2020. Conozco a mi director general de presupuestos. ¿Sabe qué puesto tenía con anterioridad, no? Sí, lo sé. El lo director de Organización e Inspección en el Ministerio de Trabajo. El señor Sánchez Manzanares, en sede judicial, declaró que la propuesta de soluciones de gestión le llegó a través de una comisión formada al efecto en el Ministerio de Transportes por el entonces subsecretario Jesús Manuel Gómez. ¿Lo conoce usted? Sé quién es. Sí, hoy cesado e investigado, la secretaria general técnica Angélica Martínez y el señor Javier Sánchez Fuentefría. Luego usted lo nombra en marzo del 2022 director general de presupuestos y el juez Ismael Moreno le llama como testigo en sede judicial para que responda sobre los hechos o manifieste lo que conoce sobre los hechos que se produjeron en esos meses del 2020. ¿Usted nunca tuvo la inquietud de preguntarle lo mismo que le preguntó el señor Moreno? Mire, yo creo que una persona que es llamada como testigo a comparecer ante un juicio no hay que suponer que ha cometido ninguna irregularidad. No, es que hay que suponer lo contrario, que no la ha cometido. Bien, pues por eso le digo, este señor es un señor que tiene una trayectoria profesional que le avala, que se le nombra director general de presupuesto y además usted sabe en un momento en el que no se conocía, por supuesto antes de febrero del año 2024 y por tanto yo no he hablado con este señor a propósito de sus declaraciones en ningún ámbito judicial. Pero mire, no le he preguntado de eso. Yo sí que las he leído. ¿Y sabe qué hizo ante el juez? Que sus funciones eran analizar las necesidades y gestionarlas, pero como el señor Koldo García y el José Luis Ábalos impusieron su criterio y su decisión, fueron los únicos responsables de la compra, declaró que al menos hay 238.000 mascarillas en el sótano del Ministerio y otras 206.000 en un almacén de Azuqueca de Henares, y ya señaló, reitero, al señor Koldo García y a José Luis Ábalos como responsables de una compra que él ya veía irregular. Lo ha declarado ante el juez. ¿No le dijo a usted absolutamente nada desde marzo del 2022 hasta cuando se entera usted en febrero del 2024? No, pero es que le digo más. Yo no he si hablado. usted me lo dice, yo me lo creo. No, se lo digo. A ver. No he hablado con este señor a propósito de su paso previo por el Ministerio de Transporte. Hablo las cuestiones que tienen que ver con la vida ordinaria de mi ministerio. Y ni siquiera, no suelo hablar con y ni él de siquiera esta cuando materia. tiene constancia por la prensa del escándalo que se produce con las detenciones y los registros, le pregunta, hombre, si tú estabas allí, ¿te enteraste de algo? Mire usted Tampoco. que estos temas son muy serios como para Sí, que sí. uno... Sí, por eso le digo, estos temas son muy tan serios, serios. muy dolorosos. Como para preguntar. Muy dolorosos para las personas que se ven implicadas de una u otra manera en este tema siendo inocentes y lo que le puedo decir es que yo no le he preguntado a propósito de esta materia, le pregunto de presupuesto, que es la tarea en la que estoy. Siendo presuntamente inocentes, señoría, como todos. Sí, pero no está imputado que yo Mire, sepa, señoría. ¿conoce usted la auditoría que hizo el señor Puente? Conozco lo que dijo el señor Puente de esa auditoría. Bueno, la auditoría está colgada en la página web. Sí, pero le insisto. No se ha preocupado tampoco. Yo la he mirado. Usted no se ha preocupado. Es que me resulta insultante cuando usted dice que algún Pues mire, tema usted no se ha preocupado. Probablemente la tarea de una vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda es una tarea que le comprende las 24 horas del día, que es intensa y que, por tanto, me parece que es obvio que ese comentario sobra. Pues mire, señor Khan, lo que le digo es que voy a conozco resumir. esa auditoría a partir de que la explicó su titular, la persona que la encargó. Vale, pues se la voy a resumir. ¿Sabe lo que dice esa auditoría? Prácticamente lo que dice ese informe de la intervención general que anteriormente usted ha manifestado. ¿Y sabe lo que hace el señor Puente con esa auditoría? La hace pública,
que ese informe de la intervención general, el IRCIA, ustedes no lo hicieron público cuando lo tenían, no lo hicieron público. ¿Y por qué íbamos a hacerlo público, Cesa señoría? a los altos cargos implicados. Usted al señor Sánchez Fuentefría lo asciende y la remite al juez de instrucción. Aún está esperando el juez de instrucción que mande usted el informe de la intervención de la Administración General del Estado. Usted la esconde en su secretaría, asciende a los altos cargos que intervienen en la compra y no remite nada al juzgado. Señora vicepresidenta, ¿por qué tapó usted la corrupción? Es mentira. El Partido Socialista... Es mentira. Todo lo que le he dicho es absolutamente verdad. Es mentira lo que usted dice respecto a que el Ministerio de Hacienda no haya colaborado... No, no he dicho que no ha colaborado. Perdón, señor Can, yo voy a terminar mi frase, si usted me permite. No haya colaborado con la justicia en todo lo que le ha sido requerido. Es mentira que el Ministerio de Hacienda tape algún informe. Usted me está preguntando por qué en su día, cuando no se conocía siquiera las presuntas irregularidades que pudiera haber habido con la compra de mascarillas, no se hacen públicos los informes de la intervención, por una razón muy sencilla, porque los informes de la intervención no se hacen públicos. Señor Can, no ningún informe de la intervención. Ustedes pueden pedir los expedientes y si hay información que no es confidencial, ustedes lo tienen a su disposición. No sé si ustedes en algún momento han pedido este informe o cualquiera de los demás informes. Pero usted quiere con su pregunta, parece que veladamente, señora Montero, no se hacen públicas los informes de la intervención de las cuentas de cada una de las empresas estatales. Entre en la página web, por favor. Y el Ministerio de Hacienda jamás ocultó ningún tipo de informe. El Ministerio de Hacienda, el Partido Socialista, desde el minuto 1 han colaborado con la justicia. Ustedes destruyeron el ordenador a martillazo. A ver. Sí. Camps. Estoy esperando con ansiedad que algún día me enseñe alguien el apartado de la sentencia judicial donde dice que se rompió el ordenador a martillazo. Dos preguntas más. Tiene premio, de verdad, porque no lo van a encontrar. Pero bueno, no estamos aquí para eso. Mire, señora vicepresidenta, usted también es la vicesecretaria del Partido Socialista, desde el año 22, creo, ¿no? Usted cuando llega, el señor Santos Cerdán ya es el secretario de organización. A la vez. No, el señor Santos Cerdán es Sí, secretario de cuando yo organización. llego, a la vez coincidimos el señor Santos Cerdán, secretario de organización, y yo, vicesecretaria general. No, no es a la vez. Señora. Bueno, a la vez me refiero que no he coincidido con ningún otro secretario de organización. Eso sí. Eso es lo que le quiero decir. Pero Coincidimos. El señor Santos Cerdán es cuando cesan al señor Ábalos en el 2021 y usted llega en el 2022. Yo coincido con el señor Santos Cerdán, secretario de organización. Usted ya ha dicho que al señor Ábalos lo cesan porque lo decide el presidente del Gobierno como ministro y como secretario de organización, imagino que también. Señor Camps, formule la última pregunta, por favor. Sí, señor Camps, la última pregunta. Han habido innumerables interrupciones, presidente, y me ha quitado... Que faltan 3 minutos. Señor Camps, la última pregunta, por favor. Pero lo oí. 47,34. Tienen pocas ganas de... Señora Montero. Dígame. Formulo dos preguntas en una y, si me permite, señor presidente, una conclusión después. ¿Va a aplicar lo dispuesto en la Ley 2/2023 de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción adaptada a la Agencia Tributaria por resolución de 12 de junio del 2023 al señor Víctor de Aldama? No entiendo la pregunta. Entonces, que no conoce usted las normas. Sí, Pues no aplaudo en entiendo el la pregunta. desconocimiento, señorías. Sí. Si le voy a aplicar la ley al señor Aldama, que Sí. yo sepa, el señor Aldama... Reguladora de la protección de personas que informan sobre Usted me infracciones está diciendo normativas si voy a y aplicar de lucha la ley, con... la que sea, al señor Aldama. Sí. El señor Aldama justamente está respondiendo ante la ley. Y, por tanto, el señor Aldama lo que tiene que hacer es responder en el proceso judicial que tiene pendiente. Cuando hay un proceso judicial abierto, señoría, hay que respetarlo. Y hay que respetar la instrucción y las conclusiones del juez. Vamos, que no le van a ustedes a proteger, como sí que manifestaba el señor Bolaños, que colabora con la justicia, tiene el apoyo del Gobierno. Señor Camps. Acabo. Señor Camps. ¿Acabo? Señora Zamora, tranquilícese. Siga
A mí me parece que no está muy tranquila. Lo voy a dejar ahí. Siga. La última pregunta y se acabó. No, ya no tengo más preguntas. Gracias, señor Tiene usted presidente. 30 segundos para acabar esto, señor Camps. Ni uno más. Acabo. Señora Montero, después de analizar sus respuestas, las que ha dado, las evidencias y los hechos que hemos tratado de aquí, resulta inevitable plantear una conclusión que no por incómoda deja de ser obvia. Señora Montero, usted ocupa responsabilidades de altísimo nivel, tiene acceso a información privilegiada y capacidad de acción directa ante los casos de corrupción que hemos conocido durante estos últimos meses y años. Usted conocía esas irregularidades y eligió encubrirlas, permitiendo que prosperaran con total impunidad. ¿Miró hacia otro lado, desentendiéndose de sus responsabilidades? ¿O simplemente fue incapaz de detectar y actuar frente a prácticas corruptas? ¿O lo sabía y lo tapó? ¿O miró hacia otro lado, lo cual es una grave irresponsabilidad? ¿O simplemente es usted una incompetente? Tendrá que asumir responsabilidades políticas. Muchas gracias. ¿Puedo terminar yo, señor presidente? Señorías, tiene que contestar la ministra. Mire, señor Khan, me da sonrojo lo que usted ha dicho y como usted lo que ha trasladado. Primero, porque sin escucharme, usted trae unas conclusiones escritas. Significa que usted utiliza esta comisión no con el interés de conocer la verdad. Usted utiliza esta comisión con el simple interés de darle pábulo a las mentiras, a los bulos, a las contradicciones de una persona que está en la cárcel, que ha tenido que prestar testimonio y al que ustedes le dan toda la credibilidad a pesar de ser presuntamente un delincuente confeso. El Gobierno de España, señorías, el Partido Socialista, ha actuado desde el minuto cero con tolerancia cero frente a la corrupción. Nosotros, en el momento en que conocimos los hechos por los que se me pregunta aquí en el día de hoy, pedimos el acta del señor Ábalos por su responsabilidad política, iniciamos expediente de expulsión del partido, como ustedes bien conocen, y colaboramos con la justicia como hemos hecho desde el primer día. Y esta actitud de ser capaces de combatir el fraude contrasta con la de su partido, el Partido Popular, que tapa la corrupción, que no colabora con la justicia porque sí, señor Khan, hace que un ordenador que contiene pruebas sea eliminado a martillazo, porque siguen ustedes dirigiendo el partido desde una sede que se pagó con dinero negro y en el Partido Popular no se ha asumido ni una sola responsabilidad política, ni con el señor Casado, ni con el señor Feijóo, de los casos de corrupción que vamos conociendo. Sí, es verdad, señor Khan, desde luego ustedes y nosotros somos distintos. Muy bien, señorías, llegado este momento les quiero comunicar que a las 6 proseguiremos con el siguiente compareciente. Nada más y muchas gracias.